Qué tirada, doña Chile, todo esto que está pasando, ¿verdad? ¿Por qué no les explica qué es lo del caso Beatriz? Yo creo que mucha gente no sabe. Bueno, estamos muy preocupados, Johnny, en el Frente Nacional por la Vida, porque de ahí es un tema bastante álgido que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Ahora, Natalia, tal vez vos puedes explicarnos un poco cómo ha venido desarrollándose este tema, pero básicamente el caso Beatriz es un caso que se montó a través de los lobbies abortistas de El Salvador con la intención de legitimar el aborto como un derecho humano. Y eso es lo que nos preocupa, porque es un caso que fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no tiene ni pies ni cabeza, y que a través de ese caso lo que pretenden es que se sancione El Salvador y que se genere jurisprudencia para poder ir obligando a los Yo, países a lo, llevar a mí lo que me adelante parece el aborto como un raro, doña derecho humano. Chile, es que está basado en dos hechos que no tienen relación entre sí, es así, ¿verdad? Sí, exactamente, Johnny. Beatriz es una joven madre que padecía de lupus y ella tenía un bebé y queda embarazada de su segunda bebé que se llamó Leilani y Beatriz quiso llevar adelante su embarazo y llevar su embarazo con la ilusión de poder llevarlo a término. Sin embargo, por su condición y su enfermedad, en algún momento se determina que el bebé tiene que nacer antes del tiempo esperado y que entonces ella debía someterse a una cesárea a las 26 semanas para que el bebé que no era compatible con la vida, en ese momento una bebé con problemas de anencefalia, ella no podía pues nacer, porque sí podía nacer, pero no se sabía cuánto tiempo iba a durar, y se le hace la cesárea con la esperanza de darle posibilidad de vida a la bebé a una edad en donde ya estuviera un poquito más madura, pero también que se le diera la posibilidad a la mamá de seguir adelante con los tratamientos y en fin, todo lo que implicaba su enfermedad de lupus de una manera segura. La bebé efectivamente nace y muere a las pocas horas, sin embargo, ella tiene tiempo, bueno, de bautizarla, era una mujer de fe, tuvo tiempo también de tener a su bebé entre sus brazos y tuvo tiempo de darle una sepultura digna, decente, y de hecho muchos años después ella muere, pero producto de un accidente de tránsito. Cuentan las personas que la conocieron que ella incluso visitaba frecuentemente el cementerio, porque ella pues tenía un lugar donde ir a llorar a su bebé fallecida Leilani. Eso le dio Fueron pues 4 años, si no me equivoco. 4 años después, imagínense de que eso le dio la posibilidad a ella de hacer su duelo, de cerrar su ciclo de maternidad, pero luego este caso lo toman los movimientos abortistas con la intención de venir a afirmar de que Leilani, el nacimiento de Leilani se había dado de una forma que no le convenía a Beatriz y que entonces ella, al no haber podido abortar en su momento, se había muerto 4 años después en un accidente de Sí, eso es tránsito. lo que le iba a preguntar. Imagínense el absurdo, o Sí, sea, no tenía una relación el accidente de tránsito con lo que le pasó a Beatriz y mucho sí, menos no fue por con lo que enfermedad, ni mucho menos, sufrió. No, no fue que no, ella quedó enferma después de mucho todo eso. menos con lo que le pasó a Leilani. Entonces, en estos días se va a ventilar el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Frente Nacional por la Vida, que se ha caracterizado por ser una organización provida encargada de aglutinar más de 40 organizaciones civiles y sociales, además de organizaciones religiosas, de convocar una caminata el 10 de noviembre a las 9 de la mañana, saliendo del Boulevard de los Yoses hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y qué importante es participar de esos espacios, porque realmente para quienes ya conocen a detalle, como bien lo estaban comentando ahorita, del caso de Leilani y de Beatriz, nos damos cuenta que hay demasiada tergiversación de la información, ¿verdad? Sabemos que fue un caso que nada tiene que ver con el tema del aborto, que la muerte de Beatriz viene a responder un tema de tránsito, pero que los grupos abortistas a nivel global están ejerciendo presión en un mecanismo, ¿verdad? Como lo viene a hacer en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para generar como ese precedente en la región que venga a abrir portillo a la discusión del aborto, porque sabemos que el aborto no en todos los casos está legalizado en muchos de los países de Latinoamérica, pero como es un negocio internacional, precisamente eso es lo que quieren, venir a abrir nuevos nichos de mercado. Ya sabemos que en los países europeos, también en Estados Unidos, que fue donde inició todo
este tema de discusión, ¿verdad?, respecto al tema del aborto como un tema de control poblacional. Ahí ni siquiera se hablaba del tema de los derechos de la mujer. Sin embargo, hoy día lo han abanderado de una forma que sencillamente es como el escudo que utilizan, ¿verdad? Pero realmente el fondo viene a ser un negocio internacional que pasa por encima de los derechos de cada uno y cada una de las niñas y niños que no tienen la oportunidad de alzar su voz, que no tienen la oportunidad de defenderse a sí mismos en el lugar que debería ser más seguro, que es el vientre de una mujer, en donde no debería nada atentar en contra de su vida. Viene a realizarse esta guerra, ¿verdad? Es una guerra intrauterina y pues nosotros tenemos el deber de alzar la voz por cada uno de estos pequeños y pequeñas. Así que ojalá que podamos participar muchas de las familias de Costa Rica de esta marcha y pronunciarnos a favor de la vida. Me parece muy importante este tipo de espacios. Sí, es una caminata el 10 de noviembre a las 9 de la mañana en el Boulevard Los Yoses, donde esperamos concentrar ahí miles y miles y miles de familias y costarricenses, ¿verdad?, que apoyen esta causa, porque es una causa buena, doña Shirley, es una causa que debería unirnos a los costarricenses y no ponernos ni a pelear como en otros temas, ¿verdad? Por supuesto, Johnny, porque definitivamente se han venido a tergiversar los derechos de las mujeres, dejando de lado el tema de los no nacidos y de los niños en otras etapas de la gestación. Y eso es sumamente peligroso, porque el derecho fundamental de la vida es el derecho del cual emanan todos los demás derechos humanos. Si no tenemos garantizada la dignidad de la vida del ser humano, simple y sencillamente por ser humano, ¿qué nos van a garantizar los demás derechos? Las libertades económicas, las libertades individuales, las libertades de propiedad. Correcto. Por esa razón es muy importante que demos esta lucha, porque es la lucha fundamental. Y por supuesto nosotros estamos comprometidos tanto con el beneficio o el bienestar de la madre, como también del bienestar del bebé que está en gestación. No se trata de atender a dos pacientes, no se trata de atender a un solo paciente, se trata de atender a los dos pacientes simultáneamente y obviamente tenemos que darle ese apoyo a la mujer para que ella pueda llevar adelante. Y dentro del Frente Nacional por la Vida, pues nosotros no somos propartos, somos provida. ¿Qué quiere decir eso? Trabajamos muchas de las organizaciones que aglutinamos en esta organización con niños en condiciones de pobreza extrema, con mujeres con embarazos en crisis, con mujeres emprendedoras, con apoyo psicológico para que puedan los padres llevar adelante su paternidad de una forma exitosa. Entonces, este tema del caso Beatriz versus El Salvador, en la medida en que va a afectar a nivel de jurisprudencia a toda América Latina, obviamente tiene que tener un movimiento que respalde el respeto de la Carta de San José, que es casualmente la que le da lugar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que respeta la vida del no nacido, igual que nuestra Constitución política, igual que nuestro Código de Niñez y Adolescencia, igual que la Carta Interamericana de los Derechos Humanos. Por esa razón, nosotros somos unas personas que creemos en la necesidad de sostener el sistema tal y como lo tenemos en este momento y que no vengan a incursionar estas ideas progresistas que de una u otra manera vienen cada vez más a menoscabar la identidad de las personas, en este caso la identidad del no nacido, y que podamos, por supuesto, seguir garantizando esa seguridad que debe tener tanto la madre de poder tener un embarazo exitoso como del bebé por nacer. Hay un segundo tema también en esto, ¿verdad, Natalia? Que es cómo nos están imponiendo cosas desde afuera, es decir, sin respetar la soberanía de los países, ¿verdad? Que debería ser el derecho que tenemos todos los países no importa si al final de cuentas nos equivocamos en algo, pero a tomar nuestras propias decisiones y no que nos impongan desde afuera. Claro, pero esto se puede entender muy bien, don Johnny, a partir de la gobernanza global, porque entonces ahí es cuando comprendemos que hay una gobernanza top-down,
en donde los grandes países, ¿verdad? Y en este caso no solamente los estados, ahora también vemos como otros actores internacionales, llámense, por ejemplo, clínicas abortistas como Planned Parenthood, que son las principales impulsoras del tema de la agenda del aborto en el mundo, necesitan nuevos nichos de mercado. Y es por eso que precisamente ahora están tratando de cambiar la legislación en países latinoamericanos para poder abrir, digamos, esta posibilidad, que eso es muy importante, tener conciencia que así como uno detalla el tema del caso de Beatriz y se da cuenta que están tergiversando la información, es la misma estrategia que van a utilizar para que la agenda avance y para que los casos de aborto no sea solo en el riesgo de la vida de la mujer, no sea solo en casos de violación, que son como los principales que utilizan, ¿verdad?, para poder darle apertura al tema del aborto, porque a fin de cuentas estas clínicas lo que ocupan es lucrar y lo van a hacer con los abortos más caros, que no son los del primer trimestre, sino los abortos que están más desarrollados, digamos, el niño dentro del vientre de la mujer. Y esto pues se refleja en los informes de ellos mismos, los informes que tiene Planned Parenthood, ahí dentro de sus principales metas, ellos mencionan que han logrado hacer cambios legislativos en diferentes países y es ahí donde vemos que no solamente vienen a ofrecer el servicio, sino a cambiar la legislación de los países con el propósito de crear nuevos nichos de mercado. Realmente, cuando vemos la información completa y no solamente el discurso, ¿verdad?, que viene no solo con eufemismos, cambiando un poco la retórica del tema del aborto, sino que también vemos cómo se cambia todo el discurso cuando uno se da cuenta realmente de qué es lo que hay detrás de todo este movimiento pro aborto a nivel global. Y han permeado de digamos, los organismos internacionales. Sí. Quizás eso es muy grave, ¿verdad? ¿Cómo han logrado ir metiéndose toda esta gente que es comercio, en instituciones como la ONU, ¿verdad? Que debería ser todo lo contrario, defender la vida, porque Sí. ahí está la Carta de los Derechos Humanos, ¿verdad? Claro, ha venido dándose un fenómeno en donde vemos que un caso como este llega a la corte. O sea, es absolutamente inaceptable que un caso de una mujer que muere 4 años después de su embarazo, 4 años después de su cesárea, por una razón Un accidente de totalmente tránsito, sí, sí. ajena a su, digamos, a su situación gestacional, que venga a gastar el sistema interamericano de derechos humanos en un caso de este tipo y que haya un riesgo de que a través de la Corte Interamericana vengan a imponernos el aborto como un derecho humano. Entonces, este llamado que estamos haciendo a esta caminata y por supuesto otros eventos que van a estar ahí, Frente Nacional, Facebook Frente Nacional, se van a dar cuenta ahí de las actividades que vamos a hacer, son importantes. ¿Por qué? Porque son una manifestación pacífica en donde le decimos a los jueces de la Corte Interamericana, cuidado con lo que ustedes hacen, no se dejen utilizar por la industria Sí, abortista. es un contrapeso que desde la Exactamente. ciudadanía tenemos que dar. Hay que Exacto. evidenciarlo. Hay que evidenciarlo, porque si nosotros no lo evidenciamos, es muy fácil dentro de un edificio como la Corte tomar decisiones que vienen a ser vinculantes para todas las naciones y a través de personas que ni siquiera han sido electas por los pueblos, porque eso es lo más terrible. Estos son temas que deben de estar contemplados dentro de las legislaciones de los países y para eso están los parlamentos. Y a través de estas opiniones consultivas, a través de estas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vienen y de una forma obligatoria nos implantan una nueva cultura completamente ajena a la identidad costarricense. Correcto, en nuestro sí. caso. Sí, yo creo que es importante que nos hagamos presentes el 10 de noviembre El 10 de noviembre a las 9 de la mañana, es domingo, en el Boulevard de los Dioses. en el Boulevard de los Dioses, Y acompáñenos después a que si, caminar. por ejemplo, hay personas que tal vez no puedan caminar por la edad o por alguna discapacidad, bueno, que adornen el carro y lleguen en el carro y se pueden unir a la caminata en carro para por que supuesto. se convierta en una caravana también. Estamos contando con el apoyo de muchas organizaciones sociales y civiles de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Claro. Esperamos que nos acompañen porque realmente es importante, es una causa nacional, es una causa pro vida.